Cuando Buddy Holly murió en aquel trágico accidente de avión, el mundo lloró su muerte, pero su joven esposa María Elena tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo. Se negó a asistir a su funeral. Durante décadas, la gente supuso que simplemente tenía el corazón demasiado roto para afrontarlo. Pero esa no era toda la historia. En 2024, María Elena rompió por fin su silencio revelando una verdad que había arrastrado durante 65 años, una verdad tan dolorosa que cambió todo lo que creíamos saber sobre aquel fatídico día. Su ausencia no era solo por pena. Era algo mucho más oscuro, algo que la atormentaba cada día desde entonces. Buddy Holly nacido. Charles Hardin. Holly, el 7 de septiembre de 1936 en Lubbock, Texas, vino al mundo durante uno de los capítulos más difíciles de la historia de Estados Unidos, la Gran Depresión. Su familia tenía grandes dificultades. Vivían en una casa modesta sin aislamiento y a veces sin agua corriente. Su padre Larry aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Su madre Ella apuraba hasta el último céntimo para mantener a la familia caliente y alimentada. La vida era dura, pero su fe inquebrantable les hizo seguir adelante. Aquellas penurias forjaron un fuego en Buddy, un anhelo de algo más grande. Y en su casa la música era la luz en la oscuridad. Las noches se llenaban con el sonido del piano de su madre y el rasgueo de las guitarras y banjos que tocaban sus hermanos mayores. En aquella pequeña casa con poco dinero pero mucho corazón, se plantaron las raíces de una leyenda. Buddy intentó participar en todo lo que pudo. Su padre bromeaba diciendo que alguien tenía que sentarse y escuchar, así que lo hizo. Estas juergas familiares hacían más llevaderos los tiempos difíciles. Llenaban la casa de alegría incluso cuando el dinero escaseaba. Para Buddy esas noches plantaron las semillas de lo que estaba por venir. Con solo 5 años, Buddy quería subir al escenario como sus hermanos mayores. En un concurso local de talentos, le entregaron un violín, pero habían engrasado en secreto el arco para que no hiciera ruido. El pequeño Buddy tocó con una amplia sonrisa y al público le encantó. Incluso ganó un premio. Ese momento demostró su determinación. Quería ser visto. Quería formar parte de la música pasara lo que pasara. A medida que Buddy crecía, empezó a cambiar. El chico que iba a la iglesia y seguía las reglas comenzó a rebelarse. En el instituto ya se escapaba por la noche. Él y sus amigos pasaban el rato en cafés y bares de carretera. Probó a beber, probó a fumar. Juraron. Incluso robaron cosas pequeñas como caramelos y discos. De día parecía un joven educado. De noche era un salvaje. La doble vida había comenzado. Una de las historias más impactantes de la juventud de Buddy fue la de su primera vez con una chica. Sus amigos lo prepararon. Sucedió en un lugar escondido, y todos lo observaron y lo entrenaron. No era romántico. Se trataba de probarse a sí mismo. Esa noche marcó una ruptura con los valores que su familia le había enseñado. Demostró las ganas que tenía de quitarse la etiqueta de niño bueno. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En 1955, Buddy vio a Elvis Presley actuar en Loving 2 veces. El primer espectáculo le asombró. El segundo le cambió la vida. Incluso pudo conocer a Elvis entre bastidores. A Elvis le gustó el espíritu de Buddy y le invitó a telonearle en su siguiente concierto. Compartir escenario con Elvis mostró a Buddy el poder del rock and roll. Se dio cuenta de que eso era lo que quería. Aquella noche, el rumbo de su vida cambió para siempre. Buddy dijo más tarde, «Se lo debemos todo a Elvis». Antes de conocer a Elvis, Buddy tocaba country y western. Después de ver a Elvis, quiso mezclar las cosas. Empezó a mezclar country con rhythm and blues. Quería que su música tuviera la misma energía salvaje. El público de los conciertos de rock no se limitaba a escuchar. Bailaban y gritaban. Buddy vio que el rock and roll no era solo música, era un movimiento. Cuando Buddy firmó su primer contrato discográfico con Decca en 1956, el destino le deparó un nuevo nombre. Una secretaria omitió la E de Holly por error. En vez de arreglarlo, Buddy se lo quedó. Buddy Holly sonaba bien. Era sencillo y fácil de recordar. Ese pequeño error se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Incluso antes de la fama, Buddy ya hacía girar cabezas.
A los 16 años, en 1952, apareció en la televisión local de Lubbock. Tocó en un concurso de talentos y demostró una seguridad superior a la de su edad. Mezcló country gospel y rock primitivo. El público vio su encanto natural. Ese momento televisivo ayudó a dar forma a la estrella en la que se convertiría. En 1953, Buddy formó un dúo con su amigo Bob Montgomery. Se hacían llamar Buddy y Bob. Tocaban donde podían. Bailes escolares, clubes radio, pistas de patinaje. En 1954 eran uno de los grupos más populares del oeste de Texas. Su mezcla de country bluegrass y R&B era fresca y emocionante. Los cazatalentos de Nashville empezaron a prestarles atención. Aquellos años con Bob enseñaron a Buddy a trabajar en equipo y a ganarse al público. En octubre de 1955 todo cambió para Buddy Holly. Tenía solo 19 años y actuaba como telonero de Bill Haley and His Comets en Lubbock, Texas. La multitud estaba allí para la banda que hizo de Rock Around the Clock un éxito número 1. Pero en aquella multitud había alguien que cambiaría la vida de Buddy. Eddie Crandall, cazatalentos y representante de Marty Robbins, vio la energía bruta de Buddy en el escenario. No podía apartar la mirada. La noche siguiente, Crandall volvió a ver a Buddy. Esta vez Buddy compartía escenario con Elvis Presley en la K-Dub. Crandall no perdió el tiempo. Le dijo a Jim Denny, el manager del Grand Ole Opry, que ayudara a Buddy. Denny envió la cinta demo de Buddy a Decca Records. En febrero de 1956, Buddy tenía un contrato discográfico de un escenario local. En octubre de 1955, a un gran contrato en solo 4 meses. Fue un ascenso meteórico para el adolescente de Lubbock. Pero lo que debería haber sido un sueño hecho realidad, se convirtió en una pesadilla. El contrato Decca escribió mal su nombre como Holly, en lugar de Holly. Parecía poca cosa, pero marcó el inicio de la pérdida de control de Buddy. Su productor Owen Bradley no entendía el rock and roll. Bradley quería que Buddy dejara de tocar la guitarra. Llenó el estudio con músicos de sesión de Nashville. Obligó a Buddy a cantar canciones country pop suaves que no se sentían bien. Buddy se sintió atrapado. Había crecido amando el sonido crudo de Elvis. Ahora estaba atrapado grabando música que le parecía falsa. La tensión en el estudio crecía. Buddy odiaba el sonido. Odiaba perder el control de su música. No se trataba solo de canciones, se trataba de quién era Buddy, y le dolió profundamente. Las sesiones en Nashville fueron un desastre. Decca lo facturó como Buddy Holly and the Three Tombs. Pero nada funcionó. La discográfica le obligó a utilizar músicos que no compartían su estilo. La producción de Bradley sofocó la salvaje energía que Buddy llevaba al escenario. El primer sencillo Blue Days Black Nights con Love Me en la otra cara salió a la venta en abril de 1956 y solo vendió 19.000 copias. Fue un fracaso para la época. Al siguiente single Modern Don Juan le fue aún peor. Las cosas se pusieron tan mal que tuvieron que pedir prestado un bajo del Grand Ole Opry solo para terminar una sesión. Y entonces llegó el verdadero insulto. En julio de 1956, Buddy grabó That'll Be the Day. Bradley pensó que era terrible. Se negó a publicarlo. A finales de año, Buddy estaba arruinado. El sueño parecía terminado. En enero de 1957 llegó el golpe definitivo. Decca abandonó a Buddy. Lo llamaron sin talento. Paul Cohen, el jefe de A&R, llegó a decir que Buddy era el peor artista con el que había trabajado. Y se puso peor. El contrato que los padres de Buddy habían firmado por él le impedía grabar cualquiera de sus canciones para Decca durante 5 años. Con solo 20 años, Buddy Holly estaba arruinado, humillado y casi acabado en la música. Pero Buddy no se rendiría. Volvió a casa a Lubbock. Empezó de nuevo. Cuando Buddy Holly y su banda viajaron a Clovis, Nuevo México, entraron en un lugar que parecía mágico. El estudio de Norman Petty no era una parada ordinaria para los jóvenes músicos. Estaba lleno de equipos tan avanzados que ni siquiera los estudios de Nueva York y Los Ángeles podían igualarlos. Petty se había gastado el dinero en los mejores equipos de válvulas Macintosh, micrófonos de última tecnología y enormes altavoces Leslie. Esto es lo que dio a las grabaciones su sonido cálido y claro. Más tarde se llamó Sonido Clovis.
La gente todavía se asombra de lo bien que suenan esas grabaciones. Incluso después de todos estos años, lo que hacía que el estudio fuera aún más especial era la creencia de Petty en dejar que los artistas hicieran las cosas a su manera. Por aquel entonces, la mayoría de los discógrafos querían controlarlo todo. Pero Petty dio libertad a los músicos. Gracias a eso, Buddy Holly pudo crear su propio estilo. Hoy en día todavía se puede visitar el estudio. Puedes sentarte en la misma sala donde Holly y los Crickets escuchaban sus playbacks con los mismos instrumentos y equipos que ayudaron a crear la historia del rock and roll. La canción de éxito That'll Be the Day tiene un comienzo sorprendente. Buddy Holly y el batería Jerry Allison vieron juntos The Searchers en 1956. En esa película el personaje de John Wayne no paraba de decir That'll be the day. La frase se les quedó grabada. Más tarde, mientras hablaban de escribir un éxito, Allison lo repitió en broma. Ese simple momento despertó algo en Holly. Empezó a trabajar en una melodía de inmediato. La primera versión de la canción se grabó en 1956 y Decca Records la rechazó. No entendieron el nuevo sonido que Holly estaba creando. Un año después, en 1957, Holly volvió a intentarlo. Esta vez la grabó en Clovis con Petty. La nueva versión se convirtió en un gran éxito, llegando al número 1. Una frase de una película del oeste se había convertido en un himno del rock and roll que cambió la historia de la música. Hubo otro movimiento inteligente que ayudó a que todo fuera posible. Después de que el contrato de Buddy con Decca finalizara en enero de 1957, una norma establecía que no podría volver a grabar ninguna canción que hubiera hecho con ellos durante 5 años. Pero Holly y el grupo creyeron que su nueva versión de That'll Be the Day podría ser un éxito. Así que eligieron un nuevo nombre de banda de Crickets. Con ese nombre firmaron con Brunswick Records. Brunswick era parte de Decca. Pero el truco funcionó. Decca no se dio cuenta de que estaba distribuyendo la misma música que una vez había rechazado. El propio nombre surgió de una lista de insectos inspirada en otras bandas como The Spiders. Les gustaba la idea de que su música chirriara al mundo. Este inteligente plan les ayudó a liberarse y cambió la forma en que los artistas luchaban por el control de su obra. Norman Petty también ideó una estrategia discográfica poco habitual en aquella época. Los discos de Buddy salieron bajo 2 nombres. Su trabajo en solitario se publicó en Choral, mientras que las canciones de The Crickets salieron en Brunswick. Ambos sellos formaban parte de Decca. Esto significaba que se podían publicar más discos en menos tiempo. Los fans veían música nueva de Buddy Holly o The Crickets a veces con semanas de diferencia. Esto ayudó a crear expectación y misterio. También permitió que diferentes canciones llegaran a diferentes grupos de oyentes. Entre agosto de 1957 y agosto de 1958, 7 de sus canciones alcanzaron el top 40. Sus nombres quedaron vinculados al nacimiento del rock and roll. El plan de Petty ayudó a Buddy Holly a llegar a más gente y mantenerse por delante de la competencia. Septiembre de 1957 fue el momento en que todo cambió. El 22 de septiembre. That'll Be the Day alcanzó el número 1 en la lista de éxitos de A.E.S. Billboard de Estados Unidos. Al mismo tiempo ocupó el primer puesto en las listas del Reino Unido. K en el Reino Unido. Buddy Holly y The Crickets eran estrellas a ambos lados del océano. La canción también alcanzó el número 2 en las listas de R&B, algo poco habitual para un grupo de rock and roll blanco en aquella época. Su música traspasó las barreras raciales y unió a la gente. A finales de año, la revista Cashbox los nombró grupo vocal más prometedor. Sus discos sonaban en lugares como el Apollo Theater de Nueva York y el Royal de Baltimore. El sonido atraía a todo tipo de público. El mundo de la música nunca volvería a ser el mismo. Algo aún más grande ocurrió en agosto de 1957. El 16 de agosto, Buddy Holly and the Crickets se convirtieron en el primer grupo blanco en tocar en el famoso teatro Apollo de Harlem. El teatro siempre había sido un hogar para los artistas negros. Los promotores habían contratado a The Crickets por error, pensando que eran un grupo negro de R&B por su sonido. Cuando Holly y su banda subieron al escenario,
El público se quedó estupefacto. La gente abucheó al principio, pero al final de su actuación de 6 noches, se habían ganado a todo el mundo. Los vítores fueron sonoros y las paredes del apoyo temblaron con los aplausos. Esto demostró que la música podía romper barreras y unir a la gente. En solo un año, de agosto de 1957 a agosto de 1958, Buddy Holly and the Crickets colocaron 7 canciones en el Top 40. That'll Be the Day, Peggy Sue. Oh Boy, Maybe Baby Rave On, Listen to Me. Estas canciones pasaron a formar parte de la historia del rock. Esto fue en una época en la que era mucho más difícil que las canciones subieran en las listas de éxitos, y Buddy lo hizo todo antes de cumplir 23 años. Su éxito en tan poco tiempo es prueba de su talento y trabajo. Sus canciones inspiraron a músicos que le siguieron y siguen siendo queridos hoy en día. Las apariciones de Buddy Holly en The Ed Sullivan Show contribuyeron a hacerle aún más famoso. El 1 de diciembre de 1957 interpretó That'll Be the Day y Peggy Sue. Millones de espectadores. Su aspecto limpio y sus gafas de pasta hacían que los adolescentes se identificaran fácilmente con él. Estas 2 actuaciones contribuyeron a situar sus discos en los primeros puestos de las listas de éxitos. También dejaron una profunda huella en los jóvenes músicos británicos. Los Beatles dicen que se inspiraron al ver a Holly en televisión. Cuando actuaron en Ed Sullivan 6 años después, estaban siguiendo sus pasos. En solo 2 programas, Buddy Holly ayudó a iniciar una ola de música que cambió el mundo. Mientras tanto, se suponía que Norman Petty era el mentor de Buddy Holly. Pero entre bastidores era algo muy diferente. Le dijo a la banda que llevaran Biblias y las leyeran. Predicaba sobre mantener la moral en la carretera. Pero al mismo tiempo, se quedó con los cheques de regalías de la banda. Puso su dinero en cuentas a su nombre. Cuando Buddy se casó con María Elena Santiago, las cosas se aclararon. Su tía, que trabajaba en la industria musical, descubrió que Petty había estado reteniendo sus derechos de autor durante meses. Petty no solo estaba controlando su dinero, también intentaba controlar sus mentes. Sus acciones destruyeron la confianza en la banda y envenenaron sus amistades. No se detuvo ahí. Petty también robó los derechos de publicación de Buddy. Dirigía una compañía llamada Nor Bajak Music. El 28 de mayo de 1958, Buddy cedió los derechos de I Know I'll Have the Blues Again. Era común para todas sus canciones de 1956 a 1958. Petty puso su nombre en canciones que ni siquiera ayudó a escribir. Esto significaba que Petty ganaba más con las canciones de Buddy que el propio Buddy. Los discos vendieron millones. Buddy no vio casi nada de ese dinero. Petty se hizo rico con el trabajo de Buddy mientras Buddy luchaba. A finales de 1958, Buddy estaba en serios problemas. Los trucos de Petty lo dejaron quebrado. Petty guardaba todo el dinero de los royalties en sus propias cuentas bancarias. Cuando Buddy se trasladó a Nueva York, descubrió lo mal que estaba la cosa. Petty retenía su dinero y el lío legal hacía imposible cobrar. Entonces un promotor, Manny Greenfield, demandó a Buddy. El tribunal congeló los derechos de Buddy. Sin dinero y con las facturas acumulándose, Buddy no tuvo elección. Hizo la brutal gira Winter Dance Party a principios de 1959 solo para sobrevivir. Incluso después de la muerte de Buddy, su familia pasó décadas luchando por el dinero que Petty se llevó. Petty no solo tomó el dinero de Buddy, también rompió la banda. Consiguió poner a Jerry Allison y Joe Maldon en contra de Buddy. Cuando Buddy se fue a Nueva York, se mantuvieron leales a Petty. Los grillos estaban acabados. Buddy perdió a su banda, a sus amigos y al equipo que le ayudó a convertirse en una estrella. Petty mantuvo el control de las carreras de los grillos. Buddy se quedó solo. A principios de 1959, Buddy estaba desesperado. Estaba listo para llevar a Petty a la corte. Pero no tenía dinero para abogados porque Petty aún no liberaba sus fondos. Así que Buddy tuvo que unirse a la gira Winter Dance Party. Las condiciones eran terribles. Los autobuses estaban fríos, la agenda era agotadora. Y entonces llegó el accidente el 3 de febrero de 1959.
La batalla legal de Buddy terminó con su muerte, pero su familia siguió luchando durante años. Al final, uno de los mayores talentos del rock murió arruinado, no por el fracaso sino por la traición. Pero la vida de Buddy no se limitó a las pérdidas. El 19 de junio de 1958 entró en Pure Music en Nueva York. Allí conoció a María Elena Santiago. Ella tenía 25. Él 21. Buddy se enamoró de ella enseguida. Ese mismo día la invitó a salir. Ella le dijo que tenía que pedir permiso a su tía. Lo hizo. Pasaron 5 horas hablando. Al final de la noche, Buddy le dio una rosa y le propuso matrimonio. María Elena dijo que sí. El 15 de agosto de 1958 se casaron. Toda la industria se sorprendió de lo rápido que sucedió. Su historia de amor se convirtió en leyenda. No todo el mundo estaba contento. Petty pensó que el matrimonio arruinaría la imagen de Buddy. Le dijo a María Elena que fingiera ser solo la secretaria del Grillo. Incluso el padre de Buddy se sorprendió. La gente de Lubbock no aceptaba fácilmente a María Elena. Era puertorriqueña y católica. Eso la convertía en una intrusa. Pero a Buddy no le importaba. La apoyó. Desafió a todos por amor. Después de la boda, Buddy hizo un movimiento audaz. Cortó lazos con Petty y los Grillos. Él y María Elena se mudaron a Greenwich Village. Fue un nuevo comienzo. Buddy empezó a escribir y grabar por su cuenta. Probó nuevos sonidos. Persiguió la libertad creativa. En ese poco tiempo escribió algunas de sus canciones más personales. Buddy Holly no emprendió esa última gira para alcanzar la gloria. Lo hizo porque no tenía otra opción. Después de romper lazos con su manager Norman Petty Holly, se dio cuenta de que no podía acceder a la mayor parte de su dinero. Petty se había quedado con el control de los derechos de autor y Holly se quedó sin Blanca. Las cosas empeoraron porque la mujer de Holly, María Elena, estaba embarazada. Acababan de mudarse a Nueva York y las facturas se acumulaban rápidamente. Holly estaba desesperada por mantener a su familia. Así que aceptó la gira Winter Dance Party Tour, una brutal gira de 24 conciertos en 24 días por el helado Medio Oeste. Era la única manera que podía ver para hacer dinero rápido. Dejó atrás a María Elena, una decisión que la perseguiría para siempre. La gira prometía dinero, pero iba acompañada de viajes incesantes y un frío glacial. El invierno de 1959 fue uno de los peores de la historia del Medio Oeste. El primer día de la gira en Milwaukee, las temperaturas bajaron hasta los 17 grados bajo cero. La nieve tenía 13 pulgadas de profundidad y no se superaron los 0 grados hasta el anochecer. En algunos lugares el frío alcanzó los 36 grados bajo cero. La mayoría de los músicos nunca se habían enfrentado a un clima así. El batería Carl Bunch acabó en el hospital con congelaciones después de que el autobús se averiara en mitad de la noche. El grupo no paraba de enfermar. Noche tras noche actuaban exhaustos y congelados sin posibilidad de descansar. Sus autobuses eran un desastre. En lugar de verdaderos autobuses de gira tenían viejos autobuses escolares que se averiaban una y otra vez. Los calefactores no funcionaban la mayor parte del tiempo. Los músicos tenían tanto frío que quemaban periódicos dentro del autobús para mantenerse calientes. Pasaron por al menos 5 autobuses diferentes, cada uno tan malo como el anterior. La congelación de Carl Bunch era tan grave que no pudo continuar y el resto tuvo que sustituirle. Cada viaje se volvió peligroso llevándolos al límite. El calendario de la gira no tenía ningún sentido. La ruta zigzagueó salvajemente por el Medio Oeste. Después de tocar en Saint Paul el 28 de enero, tuvieron que conducir más de 300 millas hasta Davenport la noche siguiente. Luego volvieron al norte a Duluth y después a Green Bay. Algunos trayectos superaban los 650 kilómetros. No había días libres. Los músicos incluso tenían que cargar y descargar su propio equipo. El frío, la distancia y los autobuses averiados convirtieron la gira en pura miseria. Un historiador la llamó la gira del infierno. Parecía como si los agentes de reservas hubieran planeado las paradas lanzando dardos a un mapa. Holly había formado una nueva banda para la gira. Waylon Jennings tocaba el bajo. Tommy Alsop tocaba la guitarra. Carl Bunch tocaba la batería.
Apenas habían ensayado antes de salir a la carretera. Aún así, lo dieron todo cada noche, incluso cuando la gira los agotó. Cuando Bunch fue hospitalizado, los demás tuvieron que turnarse en la batería. El accidente que puso fin a la gira uniría estos nombres para siempre. Para Jennings, marcaría el comienzo de una larga y famosa carrera, pero tuvo un precio terrible. El 2 de febrero de 1959, la banda tocó su último concierto en el Surf Ballroom de Clear Lake, Iowa. Después, harto del frío y de los autobuses averiados, Holly decidió fletar un avión. Esperaba llegar a Moorhead, Minnesota, antes que el autobús para poder descansar y lavar la ropa. En el pequeño Beechcraft Bonanza solo cabían 3 pasajeros más el piloto. El piloto estaba enfermo y le pidió el asiento a Waylon Jennings. Jennings aceptó una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida. Tommy Allsup y Richie Valens lanzaron una moneda al aire por el último asiento. Valens salió cara y ganó. «Es la primera vez que gano algo en mi vida», dijo sin saber que sería la última. El piloto Roger Peterson solo tenía 21 años y 711 horas de vuelo, 128 de ellas en un Bonanza. No estaba certificado para volar solo con instrumentos y había suspendido su examen de vuelo por instrumentos 9 meses antes. El indicador de actitud del Bonanza funcionaba al revés de lo que Peterson estaba acostumbrado. En esa noche oscura y nevada, Peterson probablemente pensó que estaba ascendiendo cuando en realidad estaba descendiendo rápido. El avión cayó a 3.000 pies por minuto. No se dio cuenta de que tenía problemas hasta que fue demasiado tarde. El avión despegó a las 12:55 am del 3 de febrero de 1959. Desapareció del radar en cuestión de minutos. Se estrelló en un maizal helado a unos 8 kilómetros al noroeste de Clear Lake. El avión se estrelló de morro contra el suelo a 170 Montserrat Mach, con la punta del ala derecha clavada en la tierra. Los restos cayeron 540 pies antes de detenerse en una valla. Los 4 hombres murieron en el impacto. El lugar del accidente no fue encontrado hasta las 9 m. La nieve había cubierto los escombros, y el campo estaba en silencio salvo por el viento. Las autopsias mostraron lo violento que había sido el accidente. Buddy Holly tenía el cráneo partido por la mitad de la frente. Le faltaba la mitad del tejido cerebral. Le aplastaron el pecho, le rompieron los brazos y las piernas, le cortaron la cara e incluso el escroto. Su cuerpo tuvo que ser identificado mediante huellas dactilares. El cuerpo de Big Bopper salió despedido lejos del lugar del siniestro, lo que desató rumores de que había sobrevivido al accidente, pero sus heridas demostraron lo contrario. La pérdida fue repentina, brutal y desgarradora. El mundo de la música nunca volvería a ser el mismo. El mundo de Maria Elena Holly se vino abajo el 3 de febrero de 1959. Solo llevaba 6 meses casada con Buddy Holly. Estaba embarazada de 2 semanas de su primer hijo. Aquella mañana empezó como cualquier otra, pero la noticia que llegó lo cambió todo. No se enteró por ningún familiar ni por las autoridades. En cambio, llegó a través de una noticia de última hora en la televisión. El shock fue más fuerte de lo que su cuerpo podía soportar. En 24 horas perdió a su bebé. En un momento cruel perdió a su marido y a su hijo nonato. Más tarde, habló de su angustia. Dijo que se culpaba a sí misma. No se encontraba bien cuando Buddy se marchó. Le había rogado que se quedara. Ella creía que si se hubiera ido con él, nunca habría subido a ese avión. El dolor en sus palabras mostraba la pesada culpa que cargaba. Su tragedia hizo ver a la gente cómo el dolor público puede aplastar vidas privadas. Y provocó un cambio real en la forma de compartir estas noticias. La forma en que la noticia llegó a las familias aumentó el horror. La madre de Buddy se enteró de la misma manera. Lo oyó por la radio en Lubbock, Texas. Gritó y se desplomó. La gente se indignó por el hecho de que una pérdida tan personal se difundiera al mundo antes incluso de que las familias lo supieran. Los medios de comunicación se enfrentaron a duras críticas. Algo tenía que cambiar. Y cambió. Las agencias de noticias de todo el país crearon una nueva norma. Nunca nombrarían a los muertos hasta que se hubiera informado a sus familias. Esta regla nacida de esta tragedia se sigue aplicando hoy en día.
Demostró que incluso en los reportajes, la amabilidad y el cuidado deben ser lo primero. Se convirtió en un estándar que marcó la forma en que tanto los periódicos como la televisión trataban las noticias desgarradoras. María Elena estaba demasiado destrozada en cuerpo y espíritu para asistir al funeral de Buddy. Tuvo lugar el 7 de febrero de 1959 en la Iglesia Baptista Tabernacle de Lubbock. Se quedó en Nueva York por prescripción médica. El estrés y el dolor la habían dejado demasiado débil para viajar. Nunca pudo despedirse en su tumba. Nunca fue a ver dónde descansaba. La culpa la acompañaba. A menudo decía que si hubiera estado a su lado, el accidente nunca habría ocurrido. Familiares, amigos y admiradores se reunieron para llorarle. Pero el espacio vacío donde debería haber estado su joven esposa mostraba hasta qué punto llegaba el dolor. Su ausencia decía tanto como las palabras. 2 meses después del accidente, un granjero encontró algo que desataría décadas de rumores. Era una pistola calibre .22. El arma pertenecía a Buddy Holly. Su descubrimiento desencadenó disparatadas teorías. Algunos creían que el piloto Roger Peterson había sido abatido. Otros imaginaron una lucha a bordo